Buenos días o buenas tardes según la ubicación desde donde nos estén acompañando. Soy Mónica Ramírez, coordinadora del Grupo de Apoyo Conexión en Español de la Fundación Nacional de Esclerodermia. Antes de comenzar, queremos recordar que la Fundación Nacional de Esclerodermia no respalda específicamente ningún medicamento, tratamiento, ensayo clínico o estudio mencionado durante esta sesión. Nuestro propósito es proporcionar información para mantener a la comunidad informada sobre las diversas opciones disponibles. La esclerodermia se manifiesta de manera diferente en cada persona y su gravedad puede variar, por lo que el enfoque de tratamiento médico personalizado es fundamental. Recomendamos encarecidamente que cualquier medicamento o tratamiento sea discutido con el equipo médico de cada paciente para garantizar el cuidado más adecuado según sus necesidades individuales. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos los que nos acompañan hoy dentro y fuera de los Estados Unidos. Su interés y apoyo son invaluables y su compromiso con esta causa nos motiva a seguir adelante. Le cedo la palabra a Helen Ramírez, coordinadora del Grupo de Apoyo Conexión en Español, quien nos estará acompañando como copresentadora en este evento tan especial. Buenos días o buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos. Es un placer para nosotros contar hoy con la participación de una invitada muy especial en nuestra sesión educativa titulada Otras opciones en esclerodermia, manejo del dolor y cuidados paliativos. La doctora Delia Ruiz Rodríguez nos acompaña desde Chile para compartir su experiencia y conocimiento en esta área tan importante. A continuación, le presento brevemente su trayectoria. Médico fisiatra, Universidad de Chile, maestra en Medicina del Dolor, Sociedad Española del Dolor, Universidad Europea Miguel de Cervantes, presidenta de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, médico staff de la Universidad de Tratamiento del Dolor en el Hospital Clínico Universidad de Chile, Hospital San Borja, Arianán y Clínica Alemana de Santiago, profesora asistente en la Universidad de Chile y en la Universidad de Desarrollo. Es un honor tenerla hoy con nosotros. Bienvenida a la doctora Delia Ruiz Rodríguez. Les cedo la palabra para dar inicio a su ponencia. Muchas gracias, Helen, por la presentación, también a Mónica por la invitación en esta reunión que está dirigida especialmente para pacientes y también para profesionales de la salud. Entonces, vamos a hablar del tema otras opciones en escleroderma, manejo del dolor y cuidados paliativos. Bueno, esta es la declaración de conflictos de intereses que mencionó Mónica. Declaro que no tengo conflictos de intereses para la realización de esta charla. Bueno, la esclerodermia, como muchos de ustedes ya saben, es una enfermedad que es multisistémica, que en términos generales se caracteriza por una fibrosis cutánea que es extensa, se producen distintas alteraciones desde el punto de vista inmunológico, con la producción de autoanticuerpos, también obviamente alteraciones vasculares, vasculopatía, donde va a haber una gran variabilidad en cuanto a las manifestaciones clínicas. Puede haber compromiso obviamente a nivel dermatológico, a nivel pulmonar, cardíaco, renal, a nivel gastrointestinal, también complicaciones desde el punto de vista neurológico y también las musculoesqueléticas. Y como vamos a ver en la presentación, muchas de ellas ocasionan dolor, que es la idea de esta presentación de poder darnos matices en cuanto al manejo del dolor. Ahora, como tiene una gran variabilidad en cuanto a sus manifestaciones, la magnitud y también la extensión de la afectación cutánea, nosotros vamos a distinguir a la esclerodermia en dos grandes grupos, que son los más representativos, que es la esclerosis sistémica cutánea difusa y también la cutánea limitada. En general, la esclerodermia o esclerosis sistémica tiene una edad de aparición principalmente en mujeres entre los 30 y 50 años, que es decir, una edad donde las mujeres todavía están reproductivas, activas en forma reproductiva y también laboralmente activas. Es considerada como una enfermedad rara, tiene una prevalencia de 30 a 280 casos por millón de habitantes
Como les decía, es más frecuente en las mujeres y eso hay una proporción con respecto a los hombres de 3 a 4 mujeres por un hombre. Es más frecuente en la raza negra y, como les decía anteriormente, es una enfermedad muy compleja donde van a intervenir distintos tipos celulares, van a influir los factores ambientales, factores inmunológicos, factores también desde el punto de vista donde se produce fibrosis en los tejidos, vamos a tener todos los cambios vasculares, depósitos a nivel de la matriz extracelular, donde se produce una desregulación también del endotelio, de los fibroblastos, de este sistema inmunitario. Y eso a la larga va generando la vasculopatía, que en definitiva va a generar como las principales complicaciones, tanto desde el punto de vista respiratorio, a nivel renal, a nivel cardiovascular, etcétera, y las manifestaciones que nosotros vemos a nivel cutáneo, como por ejemplo el fenómeno de Raynaud, que es muy frecuente, la aparición también de las úlceras digitales, principalmente en manos, la fibrosis cutánea y también la afectación a nivel articular. Ahora, el dolor en la esclerodermia es un síntoma que es bastante frecuente y que, como vamos a ver, puede ser considerado también como una enfermedad, como otra enfermedad aparte de la esclerodermia, una enfermedad secundaria. Tiene varias causas, como lo vamos a ver en la presentación, y el problema es que el dolor en la medida que se va cronificando, lo cual es frecuente de ver en los pacientes con esclerodermia, su calidad de vida claramente se va a ver deteriorada. Y esto va a estar asociado con este dolor persistente en el tiempo. Ahora, el dolor también va a generar alteraciones desde el punto de vista de salud mental, con ansiedad y depresión, que son bastante frecuentes en los pacientes con esclerodermia. Se ha descrito en la literatura que hasta el 65% de los pacientes que padecen de esclerodermia van a mostrar síntomas significativos de depresión, que eso a su vez va a generar un mayor deterioro en su salud y en su calidad de vida. Ahora, el dolor en la esclerodermia tiene una prevalencia bastante alta. Abarca alrededor del 62 al 83% de los casos, son cifras altísimas. Generalmente ocurre que los pacientes que tienen una enfermedad cutánea más limitada refieren menos dolor en comparación con aquellos pacientes que tienen una esclerosis sistémica más difusa, pero a la larga, con el paso del tiempo, estas diferencias en realidad son bastante pequeñas y no son clínicamente significativas. Claramente todos los factores emocionales, los factores cognitivos, los factores sociales, incluso como determinante en dolor, en la aparición del dolor también están todos los determinantes sociales desde el punto de vista económico. Se ha visto que todo eso puede desempeñar un papel más negativo en cuanto a la prevalencia y la gravedad del dolor. Ya se ha visto que en las poblaciones de menos educación y también de escasos recursos, las prevalencias de dolor y dolor crónico en términos generales también es mayor. Ahora en la esclerodermia el dolor cambia mínimamente a lo largo del tiempo. ¿Ya? Como les decía, lo más probable es que se cronifique cuando aparece, si no es tratado en forma adecuada y a tiempo en etapas iniciales. Ahora ocurre un cambio a lo largo de la enfermedad que en general lleva a una mejoría en general del dolor. ¿Ya? Y también se ha visto que en la esclerodermia, que es más difusa, el dolor en etapas iniciales es más severo, pero a lo largo que transcurra el tiempo y que transcurra la enfermedad, va adquiriendo en cuanto al dolor el mismo ritmo en general que con la esclerosis sistémica más limitada, ¿ya? Entonces se tiende a ver como una cierta mejoría a lo largo del tiempo y eso va a estar dado por todo el proceso de adaptación que va viviendo el paciente en torno al dolor. ¿Cuáles son las características del dolor en la esclerodermia? En general, se describe que la intensidad de dolor lo refiere a los pacientes más bien moderados. Como les decía, la mayoría se cronifica y eso está descrito en 2 de 3 de los pacientes que tienen dolor manifiestan una cronificación, una persistencia del dolor. Vamos a ver la definición de dolor crónico. Ahora, aquellos pacientes que alcanzan estos grados más altos de cronificación también se van asociando con puntuaciones más altas de depresión y obviamente con un mayor uso de fármacos analgésicos, incluyendo también los opioides potentes, los opioides fuertes. ¿Cuáles son las localizaciones que engloba principalmente el dolor en los pacientes con esclerodermia? Son principalmente a nivel manos, muñecas, tobillo, pies y también la espalda baja. El dolor lumbar es bien importante, o sea, de hecho está considerado el dolor lumbar como la patología dolorosa desde el punto de vista musculoesquelético más prevalente, el que tiene más prevalencia y también más incidencia.
Entonces, el dolor lumbar es una de las principales manifestaciones de dolor en pacientes con esclerodermia, sobre todo en las etapas iniciales, en etapas tempranas, y eso se ha visto que es estadísticamente significativo. Y también se ha descrito que estos pacientes con dolor lumbar presentan peores puntuaciones en torno a salud mental, a depresión, ¿ya? Hay mayor incidencia de depresión. Pero, ¿qué es el dolor? Primero, para poder entender un poco de la fisiopatología y de ahí llevarlo a la realidad de los pacientes con esclerodermia. El dolor está definido por la IAPS, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, como una experiencia que es emocional y sensorial desagradable, que está asociada o similar a la asociada a algún proceso o alguna alteración tisular, que puede ser real o potencial. Esta definición se estableció en el año 2020, que cambió con respecto a la que existía en el año 79, ¿ya? Acá la IAPS, que es esta asociación internacional, logra añadir como 6 anotaciones complementarias. Y estas 6 anotaciones complementarias se refieren principalmente a que hay que considerar el dolor no solo como una experiencia netamente sensorial, de vías nerviosas, de neuronas, de nociceptores, sino más bien tenemos que ir un poco más allá, considerando todos los factores culturales, sociales, que era un poco lo que les mencionaba anteriormente, los aspectos emocionales, conductuales, las vivencias y las experiencias que ha tenido la persona a lo largo de su vida en torno al dolor. Por ejemplo, si se crió desde pequeño en una familia que ya existía algún integrante de su familia con dolor, por ejemplo, una madre con alguna patología dolorosa crónica, cómo fue la vivencia de ella y cómo esa la transmitió como experiencia a sus hijos, ¿ya? Y también es muy importante que muchas veces tenemos pacientes que no son capaces de describir el dolor, como ocurre en las personas más añosas o que tienen algún problema cognitivo, los niños o incluso los animales, que no son capaces de describir el dolor. Pero eso no significa que no lo perciban. Entonces, van a existir escalas necesarias para poder diagnosticar y pesquisar el dolor en ese tipo de grupos poblacionales. Ahora, el dolor crónico a nivel mundial, en términos generales, las prevalencias son bastante altas, son dispares, porque obviamente los estudios también son hechos de distinta metodología, pero se describen prevalencias tan altas, por ejemplo, en Europa de hasta un 40%, en Reino Unido de hasta un 51%, en Estados Unidos la encuesta nacional de salud del año 2016 mostró una prevalencia de alrededor de un 20%, y en Latinoamérica las prevalencias también fluctúan bastante entre los distintos países, pero van entre un 16 a un 42%. Acá en Chile, en mi país, las prevalencias que han sido establecidas entre un 32 a un 34% en los últimos estudios, que son cifras muy altas en comparación con otro tipo de patología. Como ya decíamos, el dolor, y en términos generales, el dolor crónico va a generar consecuencias desde el punto de vista sanitario, donde los pacientes cursan con discapacidad, ya con alteración y complicaciones y limitaciones en sus actividades básicas de la vida diaria, como también desde el punto de salud mental, como ya lo mencionábamos, con depresión y ansiedad, con altas prevalencias en cuanto a eso. Y desde el punto de vista no sanitario, vamos a encontrar claramente el gasto y el costo económico, que significan los recursos económicos en torno al manejo del dolor, principalmente en cuanto a los tratamientos farmacológicos, a las terapias, sobre todo a las terapias de rehabilitación, que cuestan bastante. Y ahí vamos a tener los costos desde el punto de vista directo, que corresponden a todo este costo que ocasiona al paciente consultar a los médicos, a comprar sus fármacos, atenderse en los servicios de urgencia, pero también vamos a encontrar los costos indirectos que corresponden a las licencias médicas por incapacidad laboral. Nosotros acá el reposo laboral, quizás le pueden mencionar ustedes, o también las incapacidades, las pensiones por invalidez, que nosotros así lo mencionamos, ¿ya? Entonces, todo esto genera un gasto económico tremendo a los distintos países y esto está considerado como un problema a nivel mundial, porque lamentablemente no existen políticas públicas, y esto en los distintos países, sobre todo aquí en Latinoamérica, donde no hay un manejo o directrices desde los ministerios de salud para el manejo de estas patologías dolorosas crónicas. Ahora, claramente el dolor va a generar una afectación en la calidad de vida. Tenemos ahí descrito en la literatura que el 65% de los pacientes que tienen dolor van a tener problemas en cuanto al sueño, ya no van a poder dormir, van a tener dificultad para conciliar el sueño o para mantenerlo. El 54% de los pacientes tienen incapacidad para realizar sus actividades
diarias, cotidianas en su hogar, por ejemplo, o incluso sus actividades básicas, como poder hacer su aseo mayor, ducharse, peinarse, vestirse. Son cosas tan básicas para el ser humano que estos pacientes no lo pueden realizar. También un 30% de los pacientes con dolor tienen dificultades para realizar un estilo de vida más independiente, poder ir a trabajar, como lo mencionábamos. Y el 27% de los pacientes van a tener dificultad para establecer relaciones sociales. ¿Ya? Muchos quedan confinados en sus hogares, no salen, no realizan actividades deportivas, actividades sociales producto del dolor. Y en los pacientes específicamente con esclerodermia, hay una encuesta nacional que se realizó en Canadá, donde establecen que los 5 síntomas más frecuentes que van a disminuir, que van a afectar la calidad de vida, son la fatigabilidad, el dolor articular, aparece ahí el dolor articular y muscular, los fenómenos de Raynaud, la rigidez en las manos y también los trastornos del sueño. Entonces es bastante similar a las patologías dolorosas en términos generales, lo que ocurre en la esclerodermia. Ahora, cuando tenemos un paciente que tiene un dolor persistente en el tiempo, un dolor ya crónico, este paciente va entrando en una especie de un círculo vicioso que va deteriorando su funcionalidad. Ya vimos que tenemos estos problemas de ansiedad, depresión y trastornos del sueño, pero también se van generando alteraciones desde el punto de vista fisiológico. Vamos a tener alteraciones o trastornos cognitivos, como lo vamos a ver el porqué más adelante, trastornos conductuales, trastornos emocionales y obviamente trastornos sociales. Entonces, sacar de este círculo vicioso en el cual ha entrado el paciente es bastante complejo, es difícil y requiere de un apoyo multidisciplinario. Ahora, cuando hablamos de un dolor crónico, el dolor crónico es aquel que está definido como aquel dolor que persiste más allá del tiempo esperado para la recuperación. Y en términos de tiempo, vamos a poner un tope de 3 meses. Aquellos pacientes que tienen dolor por más de 3 meses son aquellos que están definidos como dolor crónico. Algunos autores hablan de 6 meses, pero en términos generales nos ponemos el tope de 3 meses. Ahora acá, más importante que el tiempo, está la diferenciación que se establece con el dolor agudo, donde sabemos que un cuadro agudo es más bien un dolor fisiológico, que es esperable, es un proceso que está dentro de un enfoque, un proceso reparativo, y el dolor se va a resolver cuando esta lesión sana, la lesión que ocasionó el dolor, ya sana, se recupera, entonces el dolor se va, ¿ya? Y es totalmente esperable y tiene una función más bien protectora. A diferencia del dolor crónico que ya carece de esta función protectora, deja de ser un proceso fisiológico y se convierte en una enfermedad porque va degradando la salud y la funcionalidad de los pacientes. Por eso que les decía que persiste más allá de ese tiempo esperado para la recuperación. La lesión que ocasionó el dolor inicialmente ya sanó, pero el dolor persiste. ¿Ya? Ese es el dolor crónico. Ahora, si nos vamos a las definiciones en cuanto a la fisiopatología, digamos, del dolor, para poder distinguirlo, la IAPS establece una taxonomía en el año 2017, donde define al dolor en 3 grandes grupos, digamos. Tenemos el dolor de tipo nociceptivo, que es el dolor que la mayoría de los profesionales de la salud estudia en pregrado, conoce, también la población obviamente, que es aquel que se produce donde hay un daño actual o potencial de los tejidos cualquiera, donde existen nociceptores, pero que es distinto al tejido nervioso, ¿ya? Se dañan estos nociceptores. Por ejemplo, cuando nos golpeamos, sentimos un dolor, bueno, eso es un dolor de tipo nociceptivo, o por ejemplo, cuando tenemos una tendinitis o un cuadro visceral, por ejemplo, una apendicitis, eso corresponde a un dolor de tipo nociceptivo. En contrario, vamos a tener el dolor neuropático, que es aquel dolor que se produce por una lesión o una enfermedad del sistema somatosensorial, es decir, al tejido nervioso. Y ahí podemos tener el tejido nervioso ya sea central, ya como el cerebro, la médula espinal, o una lesión o una enfermedad en el tejido nervioso periférico, los nervios periféricos, las raíces nerviosas, los nervios periféricos que llevan, por ejemplo, a nuestras manos, a nuestras extremidades inferiores, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, un síndrome túnel carpiano, una neuralgia del trigémino, o cuando tenemos alguna enfermedad a nivel central como un accidente cerebrovascular, vamos a tener un dolor neuropático central o una lesión medular, la esclerosis múltiple, etc. Eso ocasiona un dolor de tipo neuropático que tiene unas características específicas distintas al dolor de tipo nociceptivo, que es más inflamatorio. El dolor neuropático
Va a ser un dolor que es punzante, con sensaciones de hormigueo, de corriente eléctrica, con prurito, picazón, alteración en la sensibilidad, alodinia, que es un dolor al roce, o hiperalgesia, que es un dolor exacerbado frente a un estímulo doloroso, o vamos a tener una pérdida de la sensibilidad o anestesia, etc. Esas son características del dolor neuropático. Y por otra parte tenemos el dolor de tipo nociceptivo, o sea, perdón, nociplástico, que fue definido por la IAPS en ese año 2017, que es aquel dolor donde hay una alteración en la nocicepción, es decir, duele, pero no está claro, no existe una evidencia clara de que sea de tipo nociceptivo o un dolor de tipo neuropático, ¿ya? O sea, que hay una lesión en estos nociceptores o en este sistema nervioso, ya sea central o periférico, ¿ya? Entonces ahí cabe un poco la nebulosa y muchas veces el prototipo ahí que consideramos como dolor de tipo nociplástico vendría siendo la fibromialgia. Ahora esto se complica un poco más porque aparece que vamos a tener pacientes que tanto el dolor nociceptivo que puede aparecer en una primera instancia después comienza a cronificarse y a aparecer síntomas o signos de dolor neuropático, o podemos tener un dolor de tipo nociplástico, por ejemplo, como les decía, una paciente con fibromialgia, pero también puede tener un dolor de tipo neuropático o nociceptivo. Entonces, al final se genera una combinación de los distintos tipos de dolores y aparece el concepto de dolor mixto, ya que al final, a la larga, es el dolor que más frecuentemente nosotros vemos y es el más complejo de tratar. Ahora, en el 2018, la Organización Mundial de la Salud, junto con las distintas asociaciones médicas internacionales, específicamente con respecto al dolor, surge la clasificación internacional de enfermedades, que es el CIE-11, ¿ya? Lamentablemente en Chile o quizás en países de Latinoamérica aún siguen trabajando con la clasificación antigua, que es la CIE-10. La importancia de este CIE-11 es que se categoriza y se clasifica por primera vez al dolor crónico y se considera por primera vez como una enfermedad, porque siempre se consideró el dolor más bien como un síntoma, pero no como una enfermedad. Y ya sabemos que el dolor crónico es aquel que persiste por más allá de ese tiempo esperado para la recuperación y por lo tanto se va convirtiendo en una enfermedad propiamente tal. Y así hay que considerar. Entonces, en esta nueva clasificación vamos a tener que se establece al dolor crónico en términos primarios, ya que muchos de ellos corresponden a un dolor de tipo nociplástico. Y acá vamos a encontrar el dolor crónico primario, el generalizado, el síndrome de dolor regional complejo, el dolor crónico primario cefalea u orofacial, el dolor crónico primario visceral y el dolor crónico primario musculoesquelético, donde no existe otra causa que ocasione el dolor, ¿ya? A diferencia del dolor crónico secundario, donde vamos a tener el dolor crónico secundario, por ejemplo, al cáncer, al postquirúrgico, al postraumático. El dolor crónico es secundario a una alteración, como ya dijimos, desde el punto de vista del sistema nervioso central o periférico, que es el dolor crónico neuropático. El dolor crónico secundario al orofacial o a cefalea, que va a ser secundario a otra enfermedad, a otra patología. El visceral secundario y también el musculoesquelético secundario. En el caso de la esclerodermia va a ser principalmente un dolor de tipo crónico secundario, ya a esta enfermedad. Pero también, como lo vamos a ver, va a aparecer el dolor también mixto, que muchas veces podemos tener un paciente con esclerodermia, que claramente el dolor va a ser secundario a su patología, pero perfectamente puede también tener otro tipo de patología que ocasione dolor. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de todo esto? Todo esto parte siempre desde la periferia, desde de los nociceptores, donde ocurre generalmente los fenómenos de sensibilización periférica o inflamación neurogénica, que también la denominan. Aquí ocurre que a nivel de la periferia se van a activar frente a alguna lesión las distintas vías, tanto del ácido araquidónico, de las bradicininas, donde se va a producir la liberación de una serie de interleuquinas inflamatorias, proinflamatorias, y también una serie de sustancias como la histamina, prostaglandinas, se van a activar los mastocitos, los macrófagos, que a la larga van activando a estos nociceptores y estos nociceptores se van sensibilizando. Van disminuyendo su umbral de excitación, de modo que distintos estímulos que generalmente quizás no son dolorosos, no ocasionan dolor, en este caso sí lo ocasionan, ya sí se transmite. Toda esta información se transmite a las vías centrales, principalmente al asta dorsal de la médula espinal,
Y allí sabemos que existen neuronas, que hay neuronas que se denominan de amplio rango dinámico, y eso se transmite a través de fibras aferentes, principalmente las A delta y la fibra C. Allí en la médula espinal, en el asta dorsal de la médula espinal, van a existir sustancias como por ejemplo el glutamato, la sustancia P, el péptido relacionado con la calcitonina, que se van a liberar frente a estímulos que son perpetuantes en el tiempo. Entonces eso hace que este glutamato principalmente actúe sobre unos receptores específicos que son los denominados receptores NMDA. Estos receptores en condiciones normales están bloqueados por moléculas de magnesio, pero lamentablemente cuando este estímulo es persistente en el tiempo, no se trata adecuadamente, ya el glutamato se une a estos receptores porque estos receptores ya no están bloqueados y eso genera que en estas neuronas se produzca un incremento en su excitabilidad, ¿ya? Entonces también empiezan a modificar su capacidad de respuesta porque les ingresa calcio en forma masiva. Y finalmente vamos a tener estos llamados fenómenos de sensibilización central. ¿Cómo se manifiesta esto? A través de fenómenos de hiperalgesia, que les decía que era la presencia de dolor frente a un estímulo que, claro, ocasiona dolor, pero no es para que sea tan extenso este dolor o tan marcado, y genera también fenómenos de alodinia, ya que la alodinia es el simple dolor al roce con un algodón, por ejemplo, ¿ya? Entonces el paciente tiene esta hiperalgesia, tiene esta alodinia, tiene un aumento del área del dolor imagínense que inicialmente se ocasionó, por ejemplo, en la rodilla el dolor, pero ya se amplifica esta respuesta y a la persona ya le va a doler toda la pierna. Le va a doler muslo, cadera, pierna, etcétera, toda la extremidad. Y se ve afectada también desde el punto de vista ya de salud mental, con más ansiedad, con el desarrollo también de depresión, etcétera. Entonces, cuando configuramos todo eso, hablamos de que este paciente presenta un grado de sensibilización central. Ahora, ¿qué pasa si nosotros pudiésemos examinar un cerebro de estos pacientes con dolor crónico? Si pudiésemos realizar una resonancia magnética funcional. ¿Qué veríamos? Veríamos la activación de una serie de áreas que son integrativas, áreas que son cognitivas, áreas que son emocionales, áreas que son reguladoras. Veríamos un verdadero incendio en el cerebro de estos pacientes porque se van a activar áreas que son muy necesarias para ir discriminando distintos tipos de emociones, ¿ya? Por ejemplo, se va a activar el área de la amígdala, que es muy importante, el componente emotivo afectivo, la corteza prefrontal también, obviamente el tálamo, que es esta estación de relevo. Vamos a tener activación también del hipotálamo, donde se van a producir todas estas respuestas neuroendocrinas y vegetativas, la sudoración, la ansiedad, que el paciente que empiece con taquicardia también. Por otro lado, vamos a tener la activación de áreas somatosensoriales, la primaria, la secundaria, donde se va discriminando, se va localizando el dolor y así sucesivamente. Muy importante la activación del sistema límbico, el circuito de recompensa, que se ven activados. Entonces, si vemos nosotros y lo pensamos, son áreas que se activan también en otras patologías como la depresión o incluso la epilepsia, ¿ya? Entonces, también se ven involucradas en estos pacientes con dolor. Entonces, este paciente con dolor persistente, con dolor crónico, va a ser un paciente que va a tener problemas conductuales y por eso se explica, problemas emocionales claramente, pacientes que tienen miedo al movimiento, por ejemplo, tienen terror, angustia, en la medida que va transcurriendo el tiempo y que va persistiendo con el dolor. Ahora, normalmente nosotros presentamos vías inhibitorias descendentes del dolor que están mediadas principalmente por las catecolaminas, la dopamina, la serotonina, los opioides endógenos, cannabinoides endógenos que también tenemos nosotros propiamente, la vía GABAérgica, todo esto bloquea esta transmisión, estas señales ascendentes del dolor. Pero lamentablemente en los pacientes en los cuales ha persistido el dolor a lo largo del tiempo, estas vías se van agotando y lamentablemente tienen un deficiente sistema inhibidor descendente del dolor, ya que no son capaces de bloquear. Por eso muchas veces vamos a utilizar fármacos que traten de potenciar estas vías inhibitorias. ¿Pero qué duele entonces en un paciente con esclerodermia? Como les decía anteriormente, va a ser considerado, sobre todo cuando ya se cronifica, un dolor crónico más bien desde el punto de vista secundario, ¿ya?
Ahora, los pacientes con esclerodermia pueden tener, en la gran mayoría de las veces, un dolor de tipo nociceptivo que va a ser causado por los distintos cambios bioquímicos, la vasculopatía, que es muy importante, los cambios inflamatorios que van a estar relacionados con el daño que se ha generado en los tejidos blandos. La frecuencia es muy alta del dolor de tipo nociceptivo, que alcanza hasta un 83% de los casos en los pacientes con esclerodermia. Entonces, ¿qué se produce? En los pacientes se producen las famosas úlceras digitales, producto de estos fenómenos de vasculopatía, los fenómenos de Raynaud, que el propio fenómeno de Raynaud causa dolor en el minuto que el paciente lo está viviendo. El deterioro cutáneo, las contracturas articulares y también presentan un dolor desde el punto de vista visceral con las alteraciones a nivel gastrointestinal, el reflujo gastroesofágico, que es muy frecuente por esta alteración en la motilidad gástrica que presentan. Y también los pacientes pueden tener a nivel intestinal esta disminución en la motilidad, pueden sentirse distendidos con alteraciones en el tránsito intestinal y también en su microbiota. Ahora, desde el punto de vista musculoesquelético, como les mencionaba, estas alteraciones vasculares, la hipovascularización, la isquemia es lo que generalmente va a llevar a la aparición de estas úlceras digitales que no solamente son en manos, sino también las encontramos en los pies. Y en los pies se producen alteraciones bien características que son muy similares a lo que ocurre en los pacientes con artritis reumatoide. En los pies también tenemos estas ulceraciones, se les produce también una atrofia de la grasa subcutánea, de la almohadilla plantar que todos tenemos, que nos sirve, ¿cierto?, para poder caminar en forma adecuada. También se atrofia esa grasa, se pierde. También se produce en los pies una caída de los metatarsianos, que es la zona anterior de los pies. Los deditos tienden una tendencia a la garra de los dedos. Se pierde la musculatura intrínseca por atrofia, ya sea por desuso, pero también por alteraciones neuropáticas, por alteraciones nerviosas en los pies, en la musculatura intrínseca de los pies y también de las manos. Entonces es frecuente de ver estas ulceraciones digitales, como ya les decía, y que también en las zonas de presión van generando lesiones. Entonces por eso es importante también proteger, bueno, las manos generalmente, como lo vamos a mencionar después, se realiza apoyo por parte de terapia ocupacional, y en los pies muchas veces nosotros utilizamos plantillas ortopédicas, plantillas más bien moldeadas, plantillas de contacto total que protegen el pie de la persona, asociado también con un calzado ortopédico, que son calzados más anchos, son calzados más profundos, muy similares a lo que utilizamos en los pacientes diabéticos, ¿ya? Para evitar estas complicaciones. También es frecuente ver las calcinosis subcutánea, las alteraciones, estas contracturas articulares producto del engrosamiento de la piel por la retracción de la piel. En las manos se tienden a adelgazar los dedos producto de la reabsorción ósea que tienen también las falanges distales de los dedos. Se van produciendo una osteolisis producto de esta hipovascularización. También se producen alteraciones desde el punto de vista musculoesquelético, aparecen las tendinopatías. Tenemos también alteraciones, dolores, la aparición de puntos de gatillo miofaciales, el músculo se contractura también, aparece el síndrome piriforme igual, que es un dolor que simula una lumbociática, que el músculo piriforme está al medio del glúteo y al contracturarse, al contraerse, comprime el nervio ciático y genera una especie de radiculopatía. Y así vamos viendo también a nivel articular el estrechamiento de los espacios articulares, la desmineralización ósea, la subluxación articular, las erosiones, como les decía, este adelgazamiento de la falange. Y también todo esto se puede asociar a los cambios degenerativos que pueden existir también en un paciente con esclerodermia, como la artrosis cadera, rodilla, etc. Entonces, si ustedes se fijan, existe una gran cantidad de causas para ocasionar un dolor de tipo más bien musculoesquelético, articular, un dolor de tipo nociceptivo, ¿ya? Como les había mencionado anteriormente. Ahora, los pacientes con esclerodermia también tienen un dolor de tipo neuropático, que ya lo habíamos definido. Y acá, si bien es menor al nociceptivo, también es bastante prevalente y alcanza un 35,8% de los casos. El dolor neuropático tiene las características que su intensidad generalmente es más bien moderada a severa, ¿ya? Y el tema es que el dolor neuropático es de mayor gravedad muchas veces que el nociceptivo, que tiende a cronificarse más rápidamente, ¿ya? Suele ser más severo en aquellos pacientes que tienen esclerodermia y dolor neuropático versus aquellos que no tienen dolor neuropático en la esclerodermia. La localización principalmente es a nivel de la cara, a nivel de la región de cadera, muslo y pierna.
¿Y por qué se produce el dolor neuropático? Porque hay una proliferación también del tejido conjuntivo, en las alteraciones vasculares, la vasculopatía, que ocurre en la vasa nervorum, que son estos vasos que están relacionados con el tejido nervioso, ya a nivel peri o endoneural del tejido nervioso propiamente tal. Y eso en la mayoría de las veces, más que dolor neuropático central, ocasiona un dolor neuropático de tipo periférico, ¿ya? Y acá lo podemos tener en un solo tipo de nervio, que vendría siendo una mononeuropatía, como el síndrome túnel carpiano, que es muy frecuente, ya que alcanza un 6,5% de los pacientes con esclerodermia, como también la neuralgia del trigémino, que por eso afecta la cara, y que esa es la más frecuente de todas las neuropatías periféricas de la esclerodermia, que es el 16,5%. Pero también puede afectar a distintos grupos o distintos tipos de nervio que corresponden a la polineuropatía. Y estas polineuropatías corresponden a las axonales y son sensitivo-motoras, es decir, afectan tanto a nervios que son sensitivos y motores, a su vez, ¿ya? Y esto tiene una prevalencia también alta de un 14,25%, ¿ya? Y además se ha descrito las neuropatías autonómicas que van a estar relacionadas más bien con las complicaciones cardiovasculares y gastrointestinales que tienen los pacientes con esclerodermia, ¿ya? Y ahí podemos tener disautonomía autonómica, pacientes que cursan con lipotimia, con sudoración, con bastante malestar general. Es frecuente también de ver este tipo de alteraciones. Ahora, también presentan esta combinación de dolores que les mencionaba anteriormente que corresponde al dolor de tipo mixto, ¿ya? Y acá tenemos principalmente el dolor lumbar, que le había dicho que estaba como primer lugar en los pacientes con esclerodermia, sobre todo en la esclerosis sistémica difusa en las primeras etapas, es muy frecuente, tanto desde el punto de una combinación, porque lo coloqué en dolor mixto, porque el dolor lumbar es considerado como el prototipo de dolor mixto, ¿ya? Porque podemos tener alteraciones más bien articulares, artrosis, la combinación desde el punto de vista nociceptivo con las contracturas musculares, como también neuropáticas por compresión de los nervios periféricos, de las raíces nerviosas, ¿ya? Pero también en la esclerodermia vemos que la afectación muscular es bastante frecuente, se puede presentar en un 51,8% de los casos como miopatía, como miositis y también con la atrofia muscular por desuso o la atrofia muscular secundaria a un daño nervioso, a una neuropatía. Y ahí también se va a producir, obviamente, una atrofia de la musculatura, ¿ya? Ya sea por estas neuropatías por atrapamiento, como el túnel carpiano, como les decía, o una plexopatía, es decir, que va a afectar a los plexos de donde salen todas las raíces nerviosas hacia las extremidades superiores o inferiores. Ahora, ¿cómo manejamos este dolor en los pacientes con esclerodermia? Claramente un paciente que ya se cronifica en torno al dolor, como les decía, ya comienza el dolor crónico a considerarse una enfermedad también, que en este caso va a ser secundaria, pero es una enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, la recuperación, como les mencionaba en las primeras diapositivas, es muy poco frecuente. Tiende a haber una leve mejoría, pero tiende a perpetuarse, ¿ya? Por lo tanto, es muy difícil que nosotros podamos mejorarla, digamos, del dolor, ¿ya? La idea es aprender a manejarlo, pero de una manera adecuada, cosa que el paciente se adapte a esta condición dolorosa, ¿ya? Entonces, una recuperación espontánea es muy poco frecuente. Por lo tanto, eso hay que explicarlo a los pacientes, hay que educarlos al respecto, enseñarles cómo funciona, digamos, cuál es un poco la fisiopatología en términos sencillos, que es más o menos lo que estamos haciendo en esta charla, para que el paciente no se frustre, ¿ya? Y no siga deambulando de médico en médico buscando una solución a su problema. La idea es que sea manejado por un equipo especializado que pueda otorgarle un manejo más bien multimodal y un manejo más bien integral. Y esa es la idea de ir rompiendo el círculo vicioso en el cual ingresaba este paciente con dolor crónico, donde tenemos que ir manejando el dolor de todo punto de vista, tanto el dolor físico propiamente tal, evitar la sensibilización periférica, la sensibilización central, para que ya no le afecte desde el punto de vista emocional, no se vea afectado desde el punto de vista cognitivo, que el paciente pueda dormir y no ande tan cansado y no ande tan fatigado y pueda realizar sus actividades cotidianas. Entonces siempre el objetivo final del manejo del dolor es ojalá una recuperación funcional exenta de dolor. Lo exento rara vez lo vamos a lograr, ya vamos a tratar de bajar las intensidades del dolor. Y para ello buscamos la recuperación en su funcionalidad, que el paciente pueda realizar sus actividades cotidianas, sus actividades básicas,
pueda volver a su trabajo, pueda realizar sus actividades sociales, deportivas, educacionales, etc. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento? El enfoque, como ya les decía, tiene que ser integral, tiene que ser multimodal. Obviamente vamos a tener un grupo de fármacos que nos va a servir en la terapia, pero solamente en general en un tercio de la terapia. Obviamente que en la esclerodermia vamos a tener una serie de medicamentos que van a tratar de paliar muchas de las sintomatologías, las complicaciones secundarias desde el punto de vista renal, cardiovascular, pulmonar, etc. Pero en torno al dolor tenemos que tratar de eh, eh, bajar las intensidades del dolor a través de los distintos grupos de fármacos, pero no es lo principal. Acá lo principal y el 70% del tratamiento es en base al manejo de rehabilitación, ¿ya? La rehabilitación tanto desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico y también el manejo nutricional, que es muy importante. Siempre hay que educar a las personas, explicarle el por qué se produce el dolor y también prevenir, obviamente. En la esclerodermia es fundamental prevenir todas aquellas situaciones que puedan desencadenar los vasoespasmos, evitar la exposición al frío, usar guantes, pues se pueden usar también estos como guateros, le decimos nosotros ahí, para calentar las manos, los pies, ¿cierto? Con zapato adecuado, calzado adecuado, como ya les mencionaba, el uso de plantillas adecuadas, evitar aquellos medicamentos que también provocan vasoconstricción, el tabaco, el café, evitar los traumatismos a repetición, que eso también es un factor gatillante de la aparición de las úlceras digitales principalmente, y también a nivel de los pies, si usa un calzado inadecuado. Evitar también las situaciones estresantes, que muchas veces son, escapa de nuestro control, pero también tratar de hacerlo. Hay que intervenir también en los procesos de producción, de depósito y degradación del colágeno. Los pacientes tienen que evitar al máximo la sequedad de la piel, hidratarla, evitar aquellos agentes o jabones que sean muy secantes, aplicar regularmente cremas hidratantes. Hay que prevenir y corregir las secuelas funcionales, y eso cómo lo hacemos manteniendo la movilidad, que ya les voy a hablar del ejercicio al respecto. Sobre todo, permitir una apertura adecuada a nivel bucal, proteger la piel que recubre las superficies articulares, acompañar los procesos de cicatrización de heridas si es que lo presentan, favorecer y participar también en este trabajo multidisciplinar que ya les mencionaba. Los pacientes con esclerodermia generalmente están en controles con distintos especialistas, con reumatólogos, gastroenterólogos, cardiólogos, dermatólogos, broncopulmonares, etc. Pero la idea es tener como un médico de cabecera que pueda ir programando todas estas intervenciones, ¿ya? Y el proceso de rehabilitación, que también es fundamental. ¿En qué consiste esta rehabilitación? La rehabilitación en todos estos pacientes tiene que ser progresiva, tiene que ser prudente, tiene que ser perseverante, individualizada en cada caso, porque cada persona se manifiesta distinto, y tiene que ser precoz. Todo esto va a estar en base a las necesidades físicas que tenga el paciente, sus necesidades psicológicas, y se van a hacer trabajos variables que pueden ser grupales, pero también individualizados en el paciente. Porque la idea es ir abordando todas aquellas situaciones que pueden generar o desencadenar un grado de discapacidad en los pacientes, ¿ya? Poder abordar desde ese punto de vista. Y acá tenemos el ejercicio como pilar fundamental, también la terapia física, que tiene que ser guiada por un profesional. Nosotros acá en Chile le decimos kinesiólogos, allá ustedes creo que le dicen fisioterapeuta, donde se ha visto que el ejercicio, que aquel que es guiado y controlado y con objetivos, tiene un mayor beneficio, tiene un impacto positivo en los síntomas de dolor, los síntomas anímicos, los síntomas afectivos, es un antiinflamatorio de por sí, y obviamente va a favorecer la independencia funcional del paciente, la funcionalidad más bien global y la calidad de vida. El ejercicio de por sí, solamente el ejercicio, sin mediar ningún tipo de fármaco, va a actuar sobre receptores que nosotros tenemos en nuestro organismo, los receptores opioides endógenos, los cannabinoides endógenos, nuestros receptores de serotonina, noradrenalina. Todo ello va a permitir que las neuronas se hiperpolaricen y vayan disminuyendo la excitabilidad para evitar la liberación de todas esas otras sustancias que eran prodolorosas o proinflamatorias, como el glutamato, la sustancia P que les hablaba anteriormente, ¿ya? El ejercicio tiene que ser progresivo, tiene que ser constante, la persona tiene que aprender a realizar ejercicio, por eso tiene que ser con un profesional, y en la medida que ella lo haga, se vaya adaptando, vaya aumentando la tolerancia al ejercicio, tiene que mantenerlo a lo largo de su vida, ¿ya? Tiene que haber una rutina, una actividad física en forma rutinaria.
a lo largo de su vida, ¿ya? Tienen que evitar hacer grandes saltos, evitar todos aquellos ejercicios que generen una repercusión en las articulaciones, rebote, impacto, ¿ya? Sirve mucho el ejercicio también en agua y siempre hay que partir lento y seguir lento, ¿ya? Esa es la premisa en cuanto al ejercicio y a tolerancia. Se ha visto que en dolor en general, intensidades bajas de ejercicio ya es suficiente para generar analgesia. Obviamente, la medida que la persona vaya tolerando cada vez más, puede ir aumentando la intensidad del ejercicio y eso también le va a ayudar desde el punto de vista cardiovascular y desde el punto de vista más aeróbico. Pero para dolor, basta intensidades bajas. Otro rol muy importante del profesional es la terapia ocupacional, sumamente importante en las patologías reumatológicas y en las patologías dolorosas, porque la terapia ocupacional, ¿qué es lo que le enseña a la persona? Le enseña estrategias para ir afrontando el dolor, les ordena la rutina a los pacientes con dolor para que puedan ir tolerando las actividades durante el día. Va modificando las actividades cotidianas de modo que haya una disminución en el impacto articular. Le enseña técnicas de protección articular, técnicas de ahorro energético, producto de la fatigabilidad, que es muy frecuente ver en estos pacientes, técnicas de gestión del dolor, de manejo del estrés, le hace adaptaciones, confección de férulas que puedan necesitar dependiendo del paciente, ¿ya? Entonces, muy importante que estos pacientes sean vistos por un terapeuta ocupacional. Por otro lado, la terapia psicológica, que puede ser individual o colectiva, que es fundamental. Se habla mucho de la terapia cognitivo-conductual, que es la que mayor evidencia tiene en torno al dolor, pero hoy en día ya se ha visto técnicas basadas en neurociencia, que es la educación al paciente, las terapias de aceptación y compromiso, el manejo del catastrofismo, ya de la rumiación, para facilitar la flexibilización cognitiva de los pacientes, favorecer y estimular al paciente en la búsqueda de los recursos a fin de ir manteniendo en forma más satisfactoria su calidad de vida, grupos de autoayuda o de ayuda y también el acompañamiento psicoterapéutico, ¿ya? Incentivar a los pacientes a no interrumpir sus terapias, seguir siendo visto por los distintos profesionales en las actividades, sobre todo desde el punto de vista fisioterapéutico y también las actividades de terapia ocupacional. En cuanto a la nutrición, muy importante ser evaluados por nutricionistas. Es sumamente relevante bajar los niveles de glutamato, de sustancia P que vienen en los alimentos. Acá la alimentación tiene que ser basada en antiinflamatorios, una dieta antiinflamatoria, no proinflamatoria, y principalmente basada en fibras, en polifenoles, rica en verduras, el consumo de agua también muy importante, y también la suplementación frente a las deficiencias como vitamínicas, vitamina D, vitamina B12, etc. ¿Ya? Entonces acá el rol del nutricionista también es fundamental para prevenir el dolor. Y por último tenemos los fármacos, que si bien no vamos a hablar específicamente de cada fármaco porque cada paciente es distinto, los fármacos se van a determinar en base a las comorbilidades que tenga el paciente y en base también a los otros medicamentos que pueda tener y obviamente en base a las características del dolor, la causa del dolor. No es lo mismo tratar un dolor de tipo nociceptivo que puede presentar un paciente con esclerodermia a tratar un dolor de tipo neuropático. Los fármacos que se utilizan son diferentes, ¿ya? En el tratamiento del dolor en términos generales, siempre se ha hablado de la escalera analgésica de la OMS, donde se iba subiendo, digamos, de peldaño a peldaño, dependiendo de la intensidad del dolor. Se partían con fármacos no opioides, generalmente analgésicos como paracetamol, antiinflamatorio, etc., y ahí se iba escalando dependiendo de las necesidades. Hoy en día nosotros utilizamos más bien el concepto de ascensor analgésico, donde muchas veces aquellos pacientes que tienen dolores en intensidades más severas, nosotros vamos a subir el ascensor rápidamente al piso en el que requiere el paciente, es decir, muchas veces vamos a utilizar fármacos de mayor potencia o quizás técnicas intervencionales para el manejo del dolor, por ejemplo, un bloqueo nervioso, alguna infiltración, etcétera, que pueda requerir el paciente. Y en la medida que éste se vaya compensando, nosotros vamos bajando de piso porque el paciente puede que ya tenga una disminución en el dolor y podamos desescalar, digamos, utilizar otro tipo de medicamento. Y fármacos existen muchos, no es el objetivo de esta charla hablar de ellos, solamente para darles una idea en términos generales lo que utilizamos en el manejo del dolor. Vamos a tener desde aquellos fármacos que actúan más en la periferia
antiinflamatorios no esteroidales, analgésicos como el paracetamol, aunque ya se sabe que el paracetamol también actúa a nivel central, otros fármacos que actúan más bien a nivel tópico, antiinflamatorios tópicos o anestésicos tópicos también, y otros fármacos que ya actúan en las distintas vías del dolor, las vías ascendentes, a nivel medular, a nivel de los distintos canales, como los gabapentinoides, gabapentina, pregabalina, los antidepresivos duales, como la duloxetina, venlafaxina, que potencian las vías inhibitorias ascendentes del dolor. También otros fármacos como los opioides, que son muy buenos fármacos en general. Sé que en Estados Unidos hay todo un tema con respecto a la opiofobia, a la crisis de opioides que existe en Estados Unidos. En Latinoamérica, afortunadamente, eso todavía no ocurre. Por eso utilizamos aún fármacos opioides para el manejo del dolor, porque son medicamentos que hay que aprender a usarlos, saber utilizarlos, saber sus efectos adversos, pero nos bloquean las vías ascendentes y también nos potencian vías inhibitorias ascendentes del dolor. Por lo tanto, también los utilizamos. Otros fármacos como antidepresivos tricíclicos y así sucesivamente. Va a depender del tipo de paciente, como les decía, de sus patologías, sus comorbilidades y también los otros medicamentos que estén utilizando, la intensidad del dolor, el tipo del dolor. Bien, como conclusión, el dolor crónico es bastante frecuente en los pacientes con esclerodermia. Las causas son distintas. Lamentablemente es poco visibilizado. Es importante pesquisarlo en etapas tempranas porque tal vez podemos evitar esta cronificación. El manejo precoz es fundamental. Y en el caso que ya el paciente se cronifica, el manejo de este dolor hay que considerarlo como una enfermedad y tiene que ser multidisciplinario, tiene que ser integral, adaptado obviamente a la realidad local de cada país, ¿ya? Y a cada zona, cada área. Y el seguimiento en estos pacientes va a ser fundamental. Muchas gracias.